Bueno, en esta ocasión vamos a generar por medio de terracerías.lsp una planta de kilómetro sobre un formato ya editado, el cual ya contiene información del trazo del camino, la planta topográfica y datos referentes al mismo trazo, datos generales y de proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestra planta, este punto del formato, en el 00 de AutoCAD, en la coordenada 00 de AutoCAD. Muy bien, una vez hecho lo anterior, vamos a correr un programa que se llama Limpia, el cual limpia de encabezado los archivos RCM, Vol, DAT y RSS de curva masa para poder generar nuestra plantita de kilómetro. Le damos limpia y nos pregunta qué versión de curva masa estamos usando, si la 22 o la 23. Le decimos que la 23, 2014 o 2019, 2014 en este caso. Número de trabajo 2143 RF y ya limpió, sin que nosotros lo veamos, los archivos correspondientes. Ahora vamos a generar nuestra información correspondiente a la planta de kilómetro de esta planta en particular. Seleccionamos planta de kilómetro, el programa PLA, el cual genera el perfil de una planta de kilómetro en un formato editado a la escala conveniente. Le damos clic y nos pregunta qué versión de curva masa estamos usando, en este caso la 23, número de trabajo 2143, el tramo sería el RF, la estación inicial 37 más 3 ceros y la estación final 38 más 3 ceros. El programa pregunta también si la escala de la planta va a ser por default la escala vertical 1 a 200 o si el programa determina la escala correspondiente. En este caso le vamos a decir que no va a ser 1 a 200, le damos Enter. Y como ven, el programa generó la información correspondiente a las subrelaciones, al perfil de proyecto y las subrelaciones, más bien la elevación de la subrasante. Si nos acercamos un poquito, podemos ver que esos fueron los datos que fueron generados con este programa. Muy bien, esto es la generación de una planta de kilómetros sobre un formato ya editado. Ahora vamos a ver cómo se genera un perfil de trabajo también sobre un formato ya editado. Para empezar, el formato debe de estar en sus coordenadas correspondientes, caenamiento y elevación. En la parte inicial de nuestro perfil de trabajo tenemos un pequeño circulito magenta y al final tenemos otro. Estos circulitos vamos a tener que leer sus coordenadas por medio de terracerías.lsp, donde dice coordenadas para cálculo. Seleccionamos coordenadas para cálculo y nos pide que seleccionemos el kilometraje inicial. Seleccionamos el primer círculo. Después nos solicita que seleccionamos el final, el segundo círculo, y con eso ya le dimos nosotros las coordenadas para poder hacer el cálculo correspondiente. Entonces, igual que en la planta de kilómetro tendremos que correr limpia, pero como en este caso ya lo corrimos, pues ya podemos utilizar los datos que fueron generados por ese programa. Entonces, en el menú terracerías vamos a donde dice utilidades de edición de perfil y por ahí hay una pestañita que dice genera perfil en formato editado. Le damos clic, nos pregunta por la versión de curva masa, en este caso sería 23, 2014-2019 sería 2014,
número de trabajo 2143 RF. Le damos Enter y el programa nos genera el perfil de trabajo correspondiente. Lo que generó fueron los datos de proyecto, más bien los datos del camino, el número de proceso, las sobrevaluaciones y ampliaciones como de control, ya que tenemos aquí el esquemático y podemos tener nuestras sobrevaluaciones ahí para checar que todo esté correcto. Nuestro perfil de trabajo, nuestro perfil de proyecto con su proyecto de la subrasante y los taludes de proyecto. Muy bien, hasta ahí sería generar un perfil en un formato ya editado. Vamos ahora a crear un dibujo nuevo para ver cómo generamos todas las plantas de kilómetro correspondientes a un solo tramo, que es otra opción. Entonces, para empezar vamos a cargar el programa Terracerías por medio de un programa que se llama Cargate. Le damos Enter, me pregunta en dónde está instalada la llave, le digo que está en la unidad G, le doy Enter. Entonces ahora lo que voy a hacer es, en Genera Dibujos, le voy a decir plantas de kilómetro. Le doy clic, me pregunta por la versión 22 o 23, le digo que va a ser 23, 2014 o 2019, 2014, número de trabajo 2143 RF. Le doy Enter. Todas las plantas a escala vertical 1:200. Pregunta. Le decimos que no, que elija entre 1:200, 1:500 y 1:1000 de acuerdo a cómo esté el terreno. Le damos Enter y nos genera las plantitas correspondientes a ese tramo. El programa puede generar hasta 8 plantas de kilómetro por tramo. Regularmente los tramos más largos los manejamos de 7 kilómetros. Entonces, si vamos a congelar la capa de la retícula más fina, nos daremos cuenta de lo que el programa genera. Genera las sobrevaluaciones, el perfilito a la escala correspondiente. En este caso el programa decidió, o más bien calculó, que la escala más conveniente era el 1:500 y así la dibujó. Sus elevaciones de la subrasante y sus cantidades de obra correspondientes y los datos correspondientes a la carretera para su posterior edición. Este tramo consta de 5 kilómetros, las generó las 5 plantitas de kilómetro. Así es como se generan las plantas de kilómetro para ser posteriormente editadas. Muy bien, vamos ahora a crear otro dibujo nuevo. Vuelvo a cargar el programa Terracerías con Cárgate. Le pongo que la unidad donde está la llave es la G. Ahora lo que voy a hacer es generar el perfil de trabajo. Terracerías. Y nos vamos a donde dice generar dibujos. Voy a generar el perfil de trabajo correspondiente a ese proceso de curva masa. Le voy a dar clic. Me pregunta si es curva masa 22 o 23. Le digo que es la 23. 2014 o 2019. 2014. Número de trabajo 2143. El tramo va a ser el RF. Distancia de liga. Esta distancia de liga tiene que ver con la distancia en el formato para poder ligar con los tramos adyacentes. Le decimos que nos deje 100 metros. Le damos Enter y nos genera nuestro perfil de trabajo correspondiente a ese
tramo en particular. Como ven, pues nos generó nuestra solapa, los datos de nuestra solapa con sus cantidades de obra correspondientes, sus sobreelevaciones y ampliaciones, el perfil de trabajo de todo el tramo, elevaciones de la subrasante y del terreno natural, taludes, y en este caso también nos generó las cantidades de obra correspondientes a todo el tramo del 35 al 40 y las correspondientes a cada uno de los kilometrajes intermedios: 35 36, 36 37, 37 38, 38 39 y 39 40, porque estos formatos, estas cantidades de obra las vamos a utilizar después, ya que se haga nuestro cálculo sobre acarreos, para poder complementar dichos formatos. Hasta aquí estamos viendo cómo se generan perfiles de trabajo, plantas de kilómetro, con dos opciones: un solo kilómetro con un formato editado, un perfil completo con un formato editado, y perfiles generados desde un proceso de curva masa.